Vamos a dedicar este adiestrador a explicar lo que son y cómo se usan los fragmentos, los objetos de biblioteca y las plantillas en Dreamweaver MX. Muchas de las páginas que construimos para nuestro sitio web incluyen diseños, contenidos y código que repetimos en todo o en parte en varios lugares de nuestro sitio. Dreamweaver MX tiene varias poderosas características que nos permiten crear ese tipo de elementos repetitivos una vez y luego insertarlos o aplicarlos donde los necesitemos en nuestro sitio. Los fragmentos, snippets en inglés, nos permiten almacenar trozos de uso frecuente de elementos de diseño o código en un lugar central. Ese lugar es llamado fragmentos, aquí lo vemos, y también nosotros podemos añadir nuevos fragmentos a este panel para reutilizarlos más tarde al reconstruir el sitio. Los fragmentos pueden ser compartidos entre todos los sitios que estemos desarrollando en Dreamweaver. Dreamweaver MX ya viene con un buen número de fragmentos predefinidos que podemos usar. Ahora los veremos más en detalle. Aquí los tenemos, todos esos elementos que simplemente se colocan en nuestra página pulsando y arrastrando. Con la librería Objetos de Biblioteca podemos definir partes de nuestra página web que se repiten en un sitio particular como objetos de biblioteca. Aquí, por ejemplo, vemos uno que vamos a usar como modelo, que es un pie de página con el copyright y unos enlaces determinados que aparecen en todas las páginas, y convirtiéndolo en un objeto de biblioteca podremos hacer que aparezca con todas las características en todas nuestras páginas. Cada vez que necesitamos un artículo de la biblioteca, simplemente tenemos que insertarlo desde biblioteca. Incluso si hacemos cambios en este objeto, Dreamweaver MX automáticamente lo va a actualizar en todas las instancias donde hayamos colocado este sitio. Es un ejemplo de la usabilidad que puede tener en determinados casos. Si tenemos en todas nuestras páginas este pie de página y quisiéramos hacer alguna modificación, por ejemplo cambiar el año o cualquier otra característica, con hacerlo en la biblioteca, Dreamweaver automáticamente nos lo cambiaría en todas las instancias o objetos de la biblioteca que tengamos en nuestra página. También podemos crear nuestras propias plantillas. Podemos definir el diseño de las páginas web que usemos más comúnmente como plantillas, que salvamos al mismo tiempo que vamos construyendo nuestras páginas. Las plantillas nos ayudan a mantener un diseño consistente en todo nuestro sitio. Cuando hacemos cambios en una plantilla, Dreamweaver MX automáticamente actualiza todas las páginas del sitio que se basan en esa plantilla. Si usamos unos pocos diseños de página en todo nuestro sitio, es muy importante definir esos diseños como plantillas para posibles modificaciones que queramos introducir. Vamos a empezar viendo cómo podemos insertar un fragmento de los que vienen con el Dreamweaver o los que hayamos ya definido nosotros antes. Para ello, vamos a Ventana, Fragmentos. Aquí lo tenemos. Se abre el panel de fragmentos, que como vemos ya tiene un conjunto de carpetas definidas. Aquí vienen los fragmentos prediseñados por el propio Dreamweaver MX y que, como vemos, son de todo tipo, desde texto hasta pies, tablas de contenido, JavaScript, comentarios, encabezados, etc. Por ejemplo, imaginémonos que queremos introducir un encabezado. Aquí tenemos varios ejemplos. Si pulsamos sobre uno, vemos cómo se ve en esta ventana superior. Texto arriba, básico, imagen arriba, etc. Si, por ejemplo, queremos poner texto arriba, pulsamos y arrastramos y ya tenemos esta plantilla o este esquema de fragmento
en nuestra página. Aquí, como veremos, podríamos introducir un texto, una imagen, otra imagen, texto con enlaces, etc. Desde que lo insertamos en nuestra página ya no guarda ninguna relación con el texto predefinido que viene como fragmento, y las modificaciones que hagamos en él no afectan para nada al que nos ha valido como plantilla. El panel de fragmentos es un lugar central para guardar y organizar elementos reutilizables, incluyendo diseño de tablas, formularios, diseño de cabeceras, de pies. Los fragmentos incluso no se limitan solo a código HTML, pueden comprender cualquier tipo de código existente en la página web. Como vemos aquí, vienen ya predefinidos distintos tipos de JavaScript. También podemos guardar hojas de estilo CSS y código de aplicaciones web. Podemos salvar cualquier elemento como un fragmento cuando estamos trabajando tanto en vista código como en vista diseño. Para salvar un nuevo fragmento, lo primero que hacemos es seleccionarlo. En este caso va a ser esta tabla, en la cual, como vemos, tenemos definido una tabla que nos puede valer para situar en un índice con distintos números para pasar de página a página, para ir a la anterior a la siguiente. Esto lo tenemos que usar en muchas páginas, lo podemos guardar como fragmento y no hace falta andarlo copiando y pegando en cada página, simplemente lo usamos desde fragmentos. Una vez seleccionada, si no estuviera abierta daríamos a ventana fragmentos, ahora ya está abierto, lo tenemos aquí, con lo cual ya podemos guardarlo. Ya seleccionado, buscamos una de las carpetas de los directorios donde quisiéramos guardarlo, o en este caso, si preferimos crear una nueva, por ejemplo una carpeta, pulsamos aquí en carpeta y le ponemos el nombre de propios, que son los fragmentos creados por nosotros mismos. Tenemos ya una nueva carpeta, nos aparece aquí, propios. Con la carpeta seleccionada donde queremos guardar el nuevo fragmento, pulsamos sobre el icono, aquí lo vemos, nuevo fragmento. Se nos abre la ventana de diálogo donde podemos definir las características de este fragmento. Le ponemos un nombre, por ejemplo, índice de pie, y una descripción donde explicáramos qué es este fragmento. Índice entre páginas, por ejemplo, podemos poner de distintas maneras. Ahora aquí tenemos que definir el tipo de fragmento que vamos a guardar. Como vemos, hay dos tipos. Uno es ajustar selección y otro insertar bloque. Ajustar selección es cuando tenemos un objeto que, aparte de lo seleccionado, tiene otra parte de código antes o después. Sería, por ejemplo, el caso de un objeto que tuviera información en la cabecera, etc. En este caso, como solo tiene información y lo tenemos todo seleccionado, pues vamos a insertar bloque. Aquí lo vemos, este es el bloque completo de lo que vamos a insertar. En tipo de vista previa dejamos diseño. Como vemos, también podemos hacerlo en código, y pulsamos sobre aceptar. Con lo que vemos como el índice de pie ya lo tenemos incorporado como un fragmento dentro del panel de fragmentos. Si ahora quisiéramos usar este fragmento en otra página cualquiera, por ejemplo en esta, simplemente teníamos que ir a ventana fragmentos, aquí ya lo tenemos, ir a donde copiamos, en este caso índice de pie, en propios, y pulsar y arrastrar, y ya tendríamos el nuevo fragmento añadido. Si ahora quisiéramos usar este fragmento en cualquier otra página, simplemente abrimos ventana fragmentos, lo buscamos en propios, aquí lo tenemos, y pulsar arrastrar, y vemos ya como tenemos un fragmento igual al que creamos en esta otra página. Una duda que suele aparecer al hablar de estos temas es la diferencia que existe entre fragmentos y objetos de biblioteca. Aquí vemos un fragmento y un objeto de biblioteca. El aspecto no influye, ya que podría ser al revés, podría ser este un objeto de biblioteca y este un fragmento. Simplemente es el tipo de definición que le demos dentro de Dreamweaver. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en que los fragmentos no están referidos a un sitio en particular del Dreamweaver MX.
podemos usar los mismos fragmentos en todos los sitios que tengamos en Dreamweaver. Además, los fragmentos tampoco se mantienen conectados a los lugares donde han sido insertados, como lo hacen los objetos de biblioteca. Es decir, que si pegamos un fragmento en una página y lo modificamos, el formato, el color, el texto, lo que sea, esos cambios no afectan a la plantilla que usamos de fragmentos. Sin embargo, como veremos ahora, con los objetos de biblioteca no ocurre esto. Cuando copiamos un objeto de biblioteca y después lo editamos ese objeto de biblioteca, esa edición va a aceptar y se va a cambiar en todos los sitios donde tengamos instancias de ese objeto. Esta es una de las principales diferencias que hay entre estos dos tipos de elementos que nos permite copiar de forma sencilla el Dreamweaver. Otra pregunta sería, cuando queremos guardar un elemento reutilizable, ¿cómo debemos guardarlo? ¿Como fragmento o como objeto de biblioteca? Si ese elemento reutilizable necesitamos que se mantenga idéntico a lo largo de muchas instancias en un sitio particular y pensamos que quizás tengamos que actualizarlo en el futuro, probablemente deberíamos salvarlo como objeto de biblioteca. Es este caso que vemos aquí. Un pie en el que aparece el copyright y unos enlaces que aparecen en todas las páginas igual, por lo tanto nos interesa que no se modifique, y que en el futuro podemos quizá querer modificar en todos, por ejemplo cambiar aquí el año, y significa que siendo un objeto de biblioteca, cambiándolo en la edición, inmediatamente lo podríamos cambiar automáticamente en todas las páginas, fueran las que fueran, en el cual esté incluido este objeto de biblioteca. Si quisiéramos usarlo en diferentes sitios de Dreamweaver y ese elemento debía variar según el sitio donde lo insertemos, entonces probablemente deberíamos salvarlo como un fragmento. Aunque también podemos recordar que se puede salvar algo tanto como fragmento y después definirlo como un elemento de biblioteca en un sitio particular. Así que de este modo podríamos aprovechar sin demasiada complicación lo mejor de cada una de estas dos características. También podemos definir texto, imágenes y otros objetos de Dreamweaver MX a los que queremos aplicar frecuentemente en nuestro sitio como objetos de biblioteca. Los objetos de biblioteca son bloques de contenido reutilizable que pueden salvarnos muchísimo tiempo, especialmente si mantenemos sitios grandes con cientos de páginas. Editando, por ejemplo, un logo en los objetos de biblioteca, se cambiará en todas las páginas en las que aparece ese logo. Cuando creamos un objeto de biblioteca, Dreamweaver MX lo salva como un fichero separado con una extensión .ibi. Estos archivos están guardados en una carpeta llamada biblioteca dentro de nuestra carpeta local. Los artículos de la biblioteca están especificados para una carpeta local, por lo que no podemos usarlo dentro de otros sitios de Dreamweaver. Vamos a ver paso a paso cómo crear un objeto de biblioteca. Para empezar, seleccionamos la parte de nuestra página que queremos definir como un objeto de biblioteca. Los objetos de biblioteca pueden crearse desde cualquier elemento que aparezca en el cuerpo de un documento HTML, incluyendo texto, imágenes, tablas, formularios, capas e incluso material multimedia. Para poder crear objetos de biblioteca en nuestra página web, primero tenemos que haber definido un sitio local. Hay un administrador dedicado a la creación de sitios en Dreamweaver donde puedes ver cómo hacerlo. Elegido el elemento que queremos convertir en un objeto de biblioteca, damos a modificar, biblioteca y agregar objeto a biblioteca. Se nos abre la ventana activos de la biblioteca y vemos cómo aparece el objeto sin nombre. Le vamos a poner logo 2, en minúsculas mejor, logo 2, con lo que ya nos guarda este objeto en la biblioteca con un nombre. Una vez hecho esto, ya tenemos definido
este elemento como un objeto de biblioteca. Como vemos, aparece remarcado en amarillo, lo que nos indica que es un objeto de biblioteca, y a partir de este momento, como tal, ya no podemos editarlo aquí en la ventana del documento, sino que, como veremos ahora, tendremos que editarlo como objeto de biblioteca y se cambiará no solo aquí, sino en todos los sitios, en todas las páginas de nuestro sitio donde aparezca. Vamos a ver primero cómo hacer para borrar un objeto de la biblioteca. El modo correcto para borrar un objeto de la biblioteca es seleccionarlo en la biblioteca, aquí lo tenemos, y pulsar sobre el icono borrar, esta papelera que aparece aquí. Nos sale un mensaje de advertencia: seguro que desea borrar logo 2, pulsamos sobre sí y el logo, como vemos, desaparece. Como dijimos antes, cuando creamos un objeto de biblioteca, se crea una carpeta dentro de nuestro sitio local, aquí lo tenemos, llamada library, y dentro de él están los objetos de biblioteca creados. En este caso nos queda uno que se llama logo.ib. El logo 2.ib se ha borrado ya. Podríamos borrarlo también directamente desde la carpeta, pero ese no es el modo correcto de hacerlo, ya que Dreamweaver no podría eliminar todos los enlaces a los lugares y seguiría apareciendo aquí, cuando fuéramos activos, el logo como si existiera, aunque al no estar en la carpeta ya no podríamos utilizarlo. Además, también podemos observar que haber borrado el logo 2 de la biblioteca no significa que desaparezcan las instancias en las que aparece ese logo a lo largo de todo nuestro sitio. Se siguen manteniendo. ¿Cómo tendríamos entonces que hacer para borrar una instancia de un objeto de la biblioteca en el lugar donde lo tenemos? Pues simplemente, como con cualquier otro objeto, lo seleccionamos, pulsamos retroceso y el objeto ya desaparece, como vemos en este caso. Si quisiéramos hacer que volviera a aparecer, no hay ningún comando que permita hacerlo, pero como siempre tenemos el comando deshacer retroceso. En este caso vemos como de nuevo nos aparece. Vamos a ver ahora cómo tendríamos que hacer si quisiéramos volver a crear el objeto de biblioteca que hemos borrado, el logo 2. En este caso, si se mantiene alguna instancia de este objeto, como es este caso, simplemente pulsamos sobre ella y en el inspector de propiedades, como vemos aquí, pulsamos sobre volver a crear. Con lo que vemos como de nuevo el logo 2, enlazado a todos los lugares donde aparezca, se ha creado como objeto de nuestra biblioteca. Recreamos en un momento cómo crear un objeto de biblioteca. Lo tenemos seleccionado, modificar, biblioteca, agregar objeto a biblioteca y le damos un nombre, en este caso pie. Vamos a ponerlo mejor en minúscula, pie. Ya tenemos convertido este elemento en un objeto de biblioteca. Vamos a ver cómo insertar un objeto de biblioteca. Usar un objeto de la biblioteca nos permite no solo no tener que estar cortando y pegando cada vez, sino también asegurarnos que su diseño es idéntico a otras instancias de ese objeto de librería. Si queremos actualizar el objeto más tarde, podemos editar el original en la biblioteca del sitio y Dreamweaver MX automáticamente lo actualizará en todas las instancias de nuestras páginas en las que aparezca. Cuando insertamos un objeto de librería en la página, Dreamweaver MX inserta el código HTML del objeto con algún comentario añadido. Vamos a ver, código. Como vemos, aparece también en otro color, pero los comentarios añadidos son los que aparecen con este signo delante. Los comentarios identifican la información como un objeto de biblioteca y permite a Dreamweaver MX llevar a cabo actualizaciones automáticas si lo cambiamos en la biblioteca. Si borramos este comentario, el objeto de biblioteca no podrá funcionar correctamente. Vamos a ver cómo insertarlo. Ponemos el cursor en el sitio donde queremos insertar ese objeto de biblioteca. Clic en ventana, clic en activos, en este caso ya está abierto, si no lo tendríamos que abrir, así desaparece, ventana, activos.
y hacemos clic sobre, aquí lo tenemos, el objeto de biblioteca que queremos añadir. Aquí vemos abajo donde pone insertar, pulsamos insertar, con doble clic también funcionaría, y ya vemos que tenemos una instancia del objeto de biblioteca añadido en esta página. Como siempre aparece realzado en amarillo, aunque eso solo aparece en el editor, no si lo veremos en el navegador. Existen algunos contenidos que no pueden ser definidos como objetos de biblioteca. Entre ellos, la mayor parte de los elementos que tienen una parte de su código HTML en la cabecera, en el head de la página web. En este caso no pueden ser definidos como objetos de librería. Esto incluye algunas hojas de estilo CSS y las líneas de tiempo. Podemos, sin embargo, definir elementos que tengan comportamientos conectados como objetos de biblioteca, incluso aunque una parte del código conectado esté guardado en la cabecera. Cuando insertamos un objeto que incluye un comportamiento en una página, Dreamweaver MX añade el código JavaScript necesario en la cabecera para permitir que ese comportamiento siga funcionando. Como dijimos ya varias veces, los objetos de biblioteca se pueden editar y las modificaciones van a afectar a todas las instancias donde esté ese objeto de biblioteca. Vamos a ver en primer lugar cómo tenemos que hacer para editarlos. Pulsamos sobre el objeto de biblioteca en cualquiera de las instancias que aparece. Si no estuviera abierto, dábamos a ventana propiedades para que aparezcan aquí propiedades, y en propiedades pulsamos sobre abrir. Al pulsar sobre abrir, se nos va a abrir el objeto de biblioteca, pero en una nueva ventana, y como vemos lo que se abre es el pie.ibi, que ya dijimos que es la extensión con la que guarda los objetos de biblioteca Dreamweaver MX. Aquí es donde tenemos que editarlo y modificarlo. Por ejemplo, imaginemos que queremos cambiar el año, poner 2004. Imaginaos lo que sería hacer esto en cientos de páginas en un lugar grande. De este modo lo tenemos editado. Ya lo vemos. Damos a archivo, guardar. Y nos pregunta si queremos actualizar los elementos de biblioteca donde aparece. En este caso aparecen estas páginas, puede aparecer muchas más. Si damos a actualizar, lo cambia también. No actualizar no lo cambiaría. Vamos a dar a actualizar. Y vemos el proceso que se lleva a cabo actualizando. Aquí nos indica que ya se han actualizado, por lo tanto podemos cerrar. Ahora ya podemos guardar el propio objeto de biblioteca, y si vamos a las páginas donde aparece, en las instancias, como vemos en todas, aparece ya la fecha cambiada, 2004. Esto podría haberse hecho en muchísimas más páginas. Vemos la utilidad que puede tener este tipo de objetos de biblioteca. Puede ser que nos interese que alguna de las instancias del objeto de biblioteca no cambie cuando actualizamos el objeto en la biblioteca. Para ello podemos hacerlo de dos maneras. O bien desligando el objeto de biblioteca del contenido. Veremos ahora cómo se hace. Y otro modo sería, yendo a modificar biblioteca, actualizar página actual, con lo cual actualizaría solo página por página donde aparece la instancia del objeto de biblioteca y no en todas a la vez. Si queremos editar una instancia del objeto de biblioteca en una página, podemos desvincularlo de la biblioteca. Esto significa que el objeto deja de estar asociado con la biblioteca original y que no será actualizado cuando el objeto original de la biblioteca sea editado. Esto puede ser útil si queremos que alguna de las páginas de nuestro sitio muestre diferencias respecto a las otras. Para hacerlo, clic sobre el objeto y en el inspector de propiedades, clic sobre separar del original. Nos pregunta, si lo aceptamos, que va a convertirse en un elemento editable y que no podrá editarse automáticamente cuando cambiemos el original. Pulsamos sobre aceptar. Vemos como ya no aparece el color amarillo que nos indica su vinculación y ya tenemos esta instancia desvinculada o desligada del objeto de la librería. A partir de este momento se trata de un objeto independiente
y las modificaciones que llevemos a cabo en él no afectarán a los otros elementos que siguen vinculados al objeto de biblioteca y viceversa. Si quisiéramos que este objeto desconectado volviera a estar conectado, no existe ningún comando específico para hacerlo, pero podríamos hacerlo yendo a edición, deshacer, romper vínculo con biblioteca, con lo cual de nuevo lo tendríamos vinculado. Podríamos también usar el panel historial, en el que, como vemos, hay un historial de todas las acciones que llevamos a cabo en nuestra página y que nos permite volver atrás en ellas para modificar alguna cosa de las que hemos hecho.